Saludos cordiales, queridos hermanos, Dios los bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Teología Cristiana, parte uno, y en esta ocasión vamos a continuar con la sesión número 2. En la sesión eh, número 1 hemos tratado sobre el tema de las cosmovisiones, distintas cosmovisiones que existen para llegar a la cosmovisión cristiana. Y hemos visto algunos puntos muy importantes relacionados con la teología. Yo sé que para algunos de ustedes, queridos hermanos, algunos puntos, algunos temas son sumamente nuevos, y ya que son nuevos para ustedes, entonces requiere eh, pues un esfuerzo enorme para que ustedes puedan familiarizarse con algunos términos que hemos utilizado, ¿ya? Y incluso hemos utilizado tres términos que son parte de las metas de la teología: la ortopraxis, o primero la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Y esos tres términos van relacionados porque tiene que ver básicamente cuando queremos de la sana doctrina, la sana doctrina o la doctrina sana, la sana práctica o la práctica sana de la vida cristiana, y luego pues la sana doctrina y la sana práctica produce pues, ¿no? Felicidad, produce sentimientos especiales que tienen que ver con la ortopatía, es decir, eh, la sana, la sana emoción, los sanos sentimientos, el amor a Dios, a la justicia, todo eso lo que produce el bienestar espiritual, ¿no? Que produce la sana doctrina. La sana doctrina no solamente es para decir, digamos, tengo un conocimiento de la doctrina sana y queda solamente en el campo, digamos, intelectual, académico, conocimiento teórico, sino que ese conocimiento se traduce en la práctica y la práctica te hace feliz. Entonces trae felicidad, bienestar a la vida cristiana. Muy bien. En esta ocasión vamos a entrar al punto número 2 de sesión número 2 de uh, ok. Entonces ya aquí tenemos nuestra presentación. Ok, entonces aquí vamos a ver, seguimos con un curso de Teología Cristiana uno que trata sobre teología propia, es decir, el estudio acerca de Dios y la cosmología bíblica que tiene que ver con la obra de Dios, su creación. Y entonces vamos a ir viendo estos puntos que son valiosos para poder eh, crecer espiritualmente y sobre todo, pues, familiarizarnos con distintos temas. Eh, Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, el tema central de este capítulo o de esta sección tiene que ver con el ser y la existencia de Dios. El ser y la existencia de Dios. Entonces, aquí vamos a ver algunos puntos muy importantes que tienen que ver con el ser, la existencia de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente contenido. Primero vamos a familiarizarnos, nosotros vamos a hacer por partes, ¿ya? Entonces la primera parte vamos a tratar de entrar los primeros tres puntos, ¿no? Los primeros tres puntos vamos a ver sobre la posibilidad de conocer a Dios, ¿no? A eso se conoce como la epistemología teológica. Luego trataremos el ser de Dios, naturaleza y necesidad, o sea, el ser absoluto y el ser necesario de Dios, ¿no? Y esto es la ontología teológica. Luego vamos a ver algunas definiciones de los atributos de Dios, es decir, ese término atributo vamos a tratar de analizar qué, qué dificultades pueden tener usar ese término, si el término es adecuado o cuál término es adecuado para hablar, pues, ¿no? De las cualidades, las perfecciones de nuestro Dios. Entonces, a eso son las perfecciones de Dios.
Y luego ya veremos los demás siguientes, que son también bastante amplios, argumentos racionales para la existencia de Dios o de la existencia de Dios, y a eso es el tema de la teología natural, y luego testimonio bíblico de la existencia de Dios, que es básicamente la revelación especial que tiene que ver con la escritura, y finalmente haremos un breve, no extenso, solamente algo breve, el ateísmo y sus limitaciones. Sí, cada uno de estos puntos, digamos, requiere análisis, requiere discusiones, pero quisiera, para que ustedes vayan familiarizándose con esto, entonces vamos a ir yendo bastante rápido, no tan rápido, pero queremos profundizar, ¿no? En estos puntos. Y estos básicamente son los objetivos de enseñanza y aprendizaje, lo que queremos lograr, ¿no? A través de este estudio, explicar la posibilidad de conocimiento de Dios mediante la revelación general y especial, luego describir la naturaleza y la necesidad del ser de Dios desde la ontología teológica, luego definir y clasificar los atributos divinos, distinguiendo entre atributos comunicables e incomunicables, luego analizar los principales argumentos racionales para la existencia de Dios y su valor apologético, naturalmente, y luego hacer una evaluación crítica sobre las distintas o sobre sus limitaciones a la luz de la revelación bíblica y la teología cristiana. Muy bien, como introducción decimos, en realidad Dios es el fundamento de toda la teología cristiana, porque el propósito es estudiar el conocimiento de Dios. La pregunta central es, ¿quién es Dios y cómo sabemos que existe? Eso va a ser muy importante para nosotros. Esta respuesta define la cosmovisión, la forma como miramos el mundo y luego la ética tiene que ver con nuestro comportamiento y el propósito humano, para qué está el ser humano aquí en la tierra. Dios se da a conocer por medio de su revelación divina y luego la razón humana no se opone a la fe, sino que la confirma y la orienta. Así que la teología cristiana enseña una armonía entre la fe y la razón. No hay divorcio, no hay separación entre fe y la razón. Ambas se complementan. La fe se basa objetivamente en la revelación de Dios y la razón reconoce su coherencia, porque la revelación de Dios es una revelación coherente, o sea, no es algo ficticio, fantasioso o abstracto. Es una revelación objetiva. En esta sección, entonces, se abordarán tres dimensiones complementarias, es decir, cada una de ellas se complementa: la epistemología o la epistemológica, que es posible conocer a Dios y en qué condiciones podemos conocer a Dios. Y la ontología nos va a aportar en el sentido de que qué tipo de ser es Dios, cómo es ese Dios, ¿es necesario o contingente? ¿Es necesario o contingente? Son dos preguntas básicas aquí. Y luego, el racional apologética, existen argumentos ¿no? que evidencien o que dan razón de su existencia. Además, se examinará entonces el testimonio bíblico, es la última parte eso, que no intenta demostrar a Dios como una hipótesis, sino que la presenta como una realidad autoevidente y soberana. Finalmente, pues, una evaluación crítica del ateísmo. Entonces, en términos metodológicos, esta sesión busca evitar dos extremos. No queremos ir al extremo del racionalismo absoluto, que pretende básicamente reducir a Dios a un objeto de demostración puramente lógica, subordinando la revelación divina a la capacidad de la razón humana. Y de ahí viene la objeción a la Biblia, que no es posible que haya sido inspirado por Dios. Ahora, el fideísmo tiene que ver con la fe. El fideísmo es otro extremo.
que rechaza o minimiza el uso de la razón en asuntos de fe, considerando que la fe debe aceptarse sin reflexión ni fundamento racional. Es casi como a ciegas, ese es el otro extremo. Entonces no queremos caer en el racionalismo absoluto y el fideísmo abstracto, ¿no? Ahí. El objetivo es formar entonces una comprensión intelectualmente sólida, bíblicamente fiel, porque va a estar basado en la palabra de Dios, y existencialmente relevante, del Dios que se revela, se conoce y se cree. La fe bíblica no es una creencia abstracta, no es una creencia abstracta, es una creencia basada, pues, ¿no? Básicamente en la revelación divina, pero también en la revelación natural. Hay una revelación natural, o también se conoce como la revelación general, y la revelación especial es la escritura, ¿no? Eso vamos a ir indicando repetidas veces, ¿no? Para que podamos entender. Entonces pasamos, ¿no? Al punto número uno, la posibilidad de conocer a Dios. ¿Cómo podemos llegar a conocer, cómo podemos entender a Dios? Entonces, y ahí está el punto importante aquí. El punto de partida de toda teología cristiana, la teología sistemática. Ya dijimos al principio que la teología cristiana es una teología sistemática, es una teología organizada, es una teología que está ordenada de manera lógica para entender, ¿no? Paso por paso. Entonces empezamos con este punto que es la posibilidad de conocer a Dios. Muy bien, entonces decimos, el punto de partida de toda teología cristiana es la convicción de que Dios toma la iniciativa de dar a conocer a Dios, de darse a conocer, mejor dicho, de darse a conocer. El conocimiento de Dios no nace del esfuerzo humano independiente, sino de la iniciativa de Dios. Si Dios permaneciera oculto, ninguna mente creada podría alcanzar por sí sola el conocimiento verdadero de su ser. Nadie podría afirmar quién es Dios. Lo que de Dios se conoce y lo que de Dios reflexionamos es a través de la revelación. Tomamos la revelación natural, la revelación general, pero tomamos también precisamente la revelación especial. Ambas se complementan, ambas se ayudan. No conocemos a Dios por especulación pura. No hacemos especulación acerca de Dios. O sea, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra pedagogía acerca de Dios no es una especulación pura, abstracta. No lo descubrimos mediante filosofía autónoma. De hecho que no. Lo conocemos porque Él, o sea, Dios habla, Él actúa y se manifiesta. Entonces, a través de ella podemos nosotros llegar a conocer a Dios. La revelación divina hace posible toda teología verdadera. Nuestra teología está basada en eso. Si la teología sistemática toma, digamos, digamos, la teología histórica, que es el desarrollo histórico, somos para parte de la reflexión. Y al final de cuentas, la teología se define, se orienta objetivamente a través de una reflexión racional, reflexión bíblica, para comprender tanto su naturaleza o sus atributos, sus obras y su ser mismo. Y ahí tenemos algunos ejemplos como los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que dijo el salmista en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la manifestación de su presencia o el poder de su presencia. Y entonces, esto es mirar objetivamente el espacio astral, el cielo, y cuando uno mira materialmente el cielo, se da cuenta la magnitud, ¿no? De la creación.
Pues por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y a eso llamamos nosotros teología natural o simplemente revelación natural. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que se puede entender a través del estudio, de la razón, de la observación, podemos entender y ahí vienen pues, varios argumentos que podemos utilizar nosotros, ya que tiene que ver con los argumentos racionales, pero miramos el mundo. Entonces, las cosas invisibles de Él, ¿no? Y los que podemos observar las cosas invisibles de Él, probablemente, ¿no? En el mundo creado o la creación del mundo, podemos ver, digamos, la bondad de Dios, podemos mirar el amor de Dios, podemos mirar la justicia de Dios, porque lo que el mundo tiene es para todos y es bueno, beneficioso para la vida humana. Y Hebreos 1:1 nos dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a través del Hijo. Muy bien. O finalmente dice, y al finalmente nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Entonces, a eso llamamos ya entonces, cuando llega, dice varias veces, muchas veces, en los versículos anteriores, pero aquí hemos resaltado, Dios nos ha hablado por el Hijo, a través del Hijo, entonces eso ya llamamos pues, revelación especial. Tanto la escritura y la manifestación física humana del Hijo de Dios, a eso ya llamamos revelación especial. Y luego nos dice Juan 1:18, complementando estas ideas, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Entonces, a través del Hijo, esta revelación especial, la presencia, la encarnación del Hijo de Dios, ha hecho posible que podamos conocer varios aspectos de Dios, varios atributos de Dios. Y eso es importante considerar entonces. Entonces, el segundo punto que vamos a ver aquí es el límites del conocimiento de Dios. Y ahí vamos a considerar tres puntos importantes, ¿no? Ahora, el primer punto de esto, de límites del conocimiento, la mente humana es limitada realmente para poder conocer completamente a Dios. Entonces decimos, Dios es infinito, eterno e incomprensible en plenitud de su ser. Ninguna mente finita como la humana puede abarcar completamente al Dios infinito. Porque acá Isaías 55, 8 y 9 dice que dice que los pensamientos humanos no pueden compararse con los pensamientos de Dios, ¿no? Entonces, porque mis pensamientos, dice el Señor ahí, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y incluso dijo además, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos de vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Y las implicaciones son las siguientes. La esencia divina, la esencia de Dios supera la capacidad humana total. La mente humana posee limitaciones inherentes. Dios siempre existirá en profundidad infinita, ¿no? En profundidad infinita en Dios. Dios jamás deja de ser inescrutable en la plenitud de su ser. La criatura, el ser humano, la criatura humana jamás dominará intelectualmente al Creador. Ese de hecho. Entonces, el conocimiento humano nunca coloca a Dios bajo el control intelectual. O sea, no podemos dominar a Dios, porque ya Isaías dice, o el mismo Jehová, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová claramente, ¿no? Ahí. Entonces, la incomprensibilidad divina es Dios puede ser conocido verdaderamente, pero no completamente. Dios se ha revelado de manera real y objetiva. Y eso lo miramos en las escrituras. Y lo también que es la revelación especial como he manifestado. Pero también podemos observar en la misma creación, en la misma naturaleza.
Y a esto le hemos llamado la revelación natural, ¿no? La revelación general. La incomprensibilidad protege la trascendencia divina. Evita reducir a Dios a categorías humanas. Entonces, no podemos hacer una analogía con la vida humana o con el ser humano para entender la naturaleza de Dios. Aunque el conocimiento de Dios es verdadero, nunca es exhaustivo. Y esa es parte importante, ¿no? El conocimiento de Dios sí es verdadero. Eso es lo segundo aquí, cuando hablamos de los límites del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios sí es verdadero. Aunque limitado, el conocimiento revelado por Dios es genuino, confiable, libre de engaño, porque está escrito lo que de Él se conoce. Dios se revela con verdad perfecta. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Cuando Él habla, ¿no?, de su bondad, de su amor, de su justicia, lo entendemos cabalmente porque esa es su naturaleza. Entonces, la veracidad pertenece a la esencia misma de Dios. La Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que miente. Dios no miente. Su revelación es fiel, tanto la revelación general y la revelación especial. Dios lo comunica de manera coherente con su carácter. Su palabra es digna de confianza. Estamos hablando de la palabra escrita, no la palabra que algunos, ¿no?, dicen escuchar a Dios, o que Dios le habla en sueños, o que Dios le habló pues en una revelación, etcétera, ¿no? Eso descartamos, ¿no? Porque es una experiencia, si fuese una experiencia personal de alguien, es propia de él, pero la revelación eh, especial, que es las escrituras, la podemos leer todo lo que deseen leerla, pueden leerla, escudriñarla, analizarla, reflexionarla, y eso es posible para todos. Ahí no hay engaño, porque es un libro abierto para todos. La palabra de Dios entonces constituye la fuente primaria, como dijimos, y en este caso tenemos la fuente objetiva y autoritativa del conocimiento verdadero acerca de él. Eso es importante. Luego, cuando hacemos la analogía teológica, conocemos a Dios de manera analógica, no exactamente como Dios se conoce a sí mismo. Dios posee conocimiento perfecto, infinito, inmediato de sí mismo. Nuestro conocimiento es progresivo, pero el conocimiento de Dios es perfecto, infinito y inmediato. El pasado, el presente y el futuro está inmediato ahí. Nuestro conocimiento del pasado, pues, queda en el pasado. Y hay cosas que nos olvidamos. Nos olvidamos, dejamos, y estamos en el presente, y el presente lo analizamos, lo estudiamos, y luego nos proyectamos hacia el futuro, que no sabemos aún. Pero para Dios no. Para Dios su conocimiento es inmediato, pero sí conforme a la verdad que Él comunica. Entonces, lo que sabemos de Él es porque Él comunica, porque Él se comunica a través de las Escrituras. Aunque el conocimiento humano no es idéntico al conocimiento divino, sí corresponde verdaderamente a la realidad porque Dios mismo lo revela. Eso es importante, ¿no? Y aunque limitado, entonces el conocimiento revelado por Dios es bueno, confiable y libre de engaño, existe un equilibrio bíblico teológico. La teología teológica mantiene el equilibrio correcto. Así que Dios es verdaderamente cognoscible. Podemos llegar a conocerle, aunque no exhaustivamente, como dijimos en el primer punto, y el segundo punto sí es verdadero, pero nunca exhaustivamente comprendido. Así, entonces, todo conocimiento verdadero de Dios depende de su iniciativa reveladora, su comunicación fiel y la capacidad limitada que Él concede a las criaturas para conocerle. Entonces, hasta donde podemos llegar a conocer, entender, estudiar a Dios, entonces, sí es verdadero, sí es verdadero. El conocimiento de Dios sí es suficiente. Hasta donde llegamos a conocer, sí es suficiente. Uno podría hacer, querer analizar, buscar a Dios, buscar, digamos, más conocimiento de Dios,
una naturaleza nueva. Entonces, si lo que Dios no nos ha revelado, pues no podemos nosotros especularlas, pues, ¿no? Dios ha revelado todo lo necesario, y aquí tenemos que subrayar esto, ¿no? Dios ha revelado todo lo necesario para cumplir sus propósitos redentores y prácticos en la vida humana. Y ahí viene la suficiencia bíblica, la suficiencia de la Biblia. La revelación divina es, subrayamos aquí, suficiente para salvación. Es suficiente para la salvación, porque ahí tenemos, ¿no?, la fe, el arrepentimiento, la obediencia, la adoración, cómo podemos llevar la vida piadosa, el servicio cristiano, todo lo tenemos suficiente. Es decir, la Biblia es la revelación suficiente como para lograr la salvación, pero sobre todo suficiencia práctica, ¿no? El creyente no necesita conocimiento infinito para conocer a Dios verdaderamente. Lo que sabemos de Dios, lo esencial acerca de Dios, está en las Escrituras y la cual practicamos, ¿no es cierto? Entonces, podemos sacar la salvación, podemos vivir santamente, podemos adorarle a Dios correctamente, porque Dios se ha revelado cómo debemos de adorarle. Esa revelación está en las Escrituras. No necesitamos especular, simplemente obedecerlas, pues, ¿no? Para eh, adorarle o para servirle, vivir la vida cristiana sanamente, pues, ¿no? Muy bien, entonces, el ser de Dios, entonces en esta parte ya hablamos sobre el ser de Dios, el ser absoluto y ser necesario. La ontología. La palabra ontos significa ser. Dios posee existencia en sí mismo. Ya cuando hablamos, ¿no?, de a Dios como el ser absoluto, Dios posee existencia en sí mismo y depende de nadie ni de nada para ser. Él no deriva su existencia de una causa anterior, porque Dios no ha sido causado por algo, ni está condicionado por el tiempo, espacio y materia, nada de eso. Dios es el ser absoluto porque existe plenamente por su propia naturaleza. Cuando Dios se revela a Moisés, declara claramente y dice: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Yahvé. Esta declaración expresa básicamente la autoexistencia de Dios, la eternidad divina. Dios no llega a ser. Nosotros llegamos a ser, ¿no?, porque nuestra madurez es progresivo. Entonces nosotros llegaremos, somos santos declarados, ¿no?, legalmente, pero en naturaleza, en madurez de ciencia, vamos creciendo. La madurez nuestra va creciendo progresivamente. Y esa es la santificación, como llamamos, ¿no?, en la vida cristiana, la santificación progresiva. El día que nos bautizamos, somos santificados, declarados santos, y luego progresivamente vamos siendo santificados, es progresiva hasta alcanzar finalmente con la venida de Cristo la glorificación. Pero en el caso, ¿no?, de Dios, Él no llega a ser, simplemente es. Su ser no cambia, no disminuye, ni depende de factores externos. Y eso sí, importante para saber esto. Entonces, cuando consideramos que Dios como ser absoluto, entonces esto nos lleva a este punto, ¿no? Esta expresión revela que Dios existe eternamente. Cuando hablamos a Dios como el ser absoluto, entonces decimos, esta expresión revela que Dios existe eternamente, ya que su existencia no depende del tiempo ni está limitado por él. Pero también es autosuficiente, ¿no? Y autosuficiente, ¿no? Aquí vamos a subrayar esta parte. Existe eternamente, es autosuficiente, todo lo creado depende de él, pero Dios no depende de nada creado, porque es el ser trascendente, ¿no? Ahí vamos a ver sobre esta expresión. Independiente de toda realidad creada.
Entonces, de ahí descartamos, ¿no? En la lección anterior sobre el panteísmo, ¿no? El panteísmo declara que Dios es todo y todo es Dios, ¿no? Entonces, que como que Dios está en la misma creación, en la misma naturaleza, y por lo tanto, pues todo lo creado es Dios y Dios es todo. Es el panteísmo. Entonces, Dios es distinto y superior al universo, porque el universo es creación de Dios. Dios lo ha creado. A diferencia de la creación, cuyo ser es contingente y derivado, Dios posee el ser de manera plena, perfecta e infinita. Segundo, y implicaciones teológicas, ¿no? Que nos llevan a estas ideas a Dios como el ser absoluto. Primero, Dios es independiente. Dios es independiente. No necesita del universo, del tiempo, ni de las criaturas para existir. Su existencia es absoluta y eterna. El mundo puede acabarse, Dios sigue siendo independiente, Dios sigue existiendo. Y como luego afirmamos también que Dios es autosuficiente, y esto vamos a ver más adelante sobre la aceidad de Dios, Dios es autosuficiente, todo lo necesario para su existencia y perfección reside eternamente en Él mismo. O sea, no necesita de algo externo. Nosotros como criaturas dependemos de Dios. No somos autosuficientes. Nuestra autonomía es limitada. Dios es el fundamento de toda realidad. Es otro punto importante. Dios es el fundamento, la base de toda realidad, de toda la existencia. Toda existencia creada depende continuamente de Dios para existir. Entonces, de ahí entendemos, ¿no? En Hechos 17:28, porque este conocimiento aún era conocido en el mundo de la filosofía griega en aquel entonces, porque Pablo toma diciendo lo que ya era conocimiento humano, el hecho de que porque en él vivimos y nos volvemos y somos. Entonces, eh, el apóstol Pablo pues planteó claramente esto en Atenas, cuando se dirigió, ¿no? A los intelectuales de ese entonces, porque ellos tenían conocimiento de Dios, pero también había un altar donde decía, ¿no? Adoraban al Dios no conocido. Y parte de ese punto para eh, explicar, ¿no? Esta realidad de la existencia de Dios. Y concluye diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque el ser humano, entonces, como criatura, depende del ser de Dios. Relación con la cosmovisión cristiana. La doctrina de Dios como ser absoluto establece entonces el fundamento de toda cosmovisión cristiana. Si Dios es el ser absoluto, la realidad tiene un origen eterno personal. La realidad, es decir, el mundo que conocemos, ¿no? El universo no es autónomo ni autosuficiente. Depende del ser absoluto, porque lo creó. El ser humano encuentra entonces su significado y propósito en relación con su creador. Y por eso adoramos al creador. No nos desligamos del creador, porque nuestra existencia como ser humano se encuentra básicamente, ¿no? O tiene significado de propósito, porque aceptamos al creador de todas las cosas. Y sobre todo, la moral y la verdad tienen un fundamento objetivo en el carácter de Dios. Aquí, carácter de Dios. La moral y la verdad tienen su fundamento, entonces, sobre todo el fundamento objetivo eh, en el carácter de Dios. Por ello, pues, la existencia de Dios no es un elemento aislado, pues, ¿no? No es un elemento aislado, ¿ya? No es un elemento aislado, eh, secundario de la fe cristiana, sino el fundamento mismo de toda realidad, conocimiento y propósito. Y ahí la importancia, pues, ¿no? De entender esto.
Muy bien, entonces pasamos al segundo punto, que es Dios como el ser necesario. Y toda la teología cristiana, en este caso, toda la teología, hablamos del ser necesario, este es el punto que estamos pasando, entonces, eh, que miramos como ser necesario. La teología cristiana distingue entre el ser necesario y los seres contingentes. Un ser contingente puede existir o no existir, depende de causas externas, ¿no? Toda la creación pertenece a esta categoría. O sea, toda la creación, incluido el ser humano, son seres contingentes. En cambio, Dios es el único ser necesario porque no depende de dejar de existir, ni depende de otro, o posee existencia eterna, ¿no? En este caso, posee, mejor dicho, ¿no? Posee existencia eterna y inmutable. Entonces, afirmamos, ¿no? Esta declaración. Dios existe por necesidad de su propia naturaleza, no porque necesite de algo. Es un ser necesario, es el, mejor dicho, es no un ser necesario, sino es el ser necesario porque existe por necesidad de su propia naturaleza. Es autosuficiente. Y de ahí viene, ¿no? Distinción entre ser necesario y contingente. El ser contingente, ¿no? Ampliando un poquito esta idea, pues, ¿no? Un ser contingente es aquel cuya existencia depende de otro. Puede existir o no existir, requiere una causa externa para llegar a ser, ¿no? Entonces, toda la creación es contingente. El universo, los ángeles, los seres humanos, toda realidad material. Nada creado posee existencia autónoma o autosuficiente, pues, ¿no? Un ser necesario existe por sí mismo y no puede dejar de existir. Su existencia pertenece esencialmente a su naturaleza. Así que solo Dios posee esta cualidad de manera absoluta, el ser necesario. Entonces, solo Dios posee esa cualidad. Dios no comenzó a existir, no, no fue creado, no fue producido, no depende de algo superior, existe por sí mismo. Y luego, características del ser necesario. Entonces, y esto vamos a profundizar, ¿no? Cuando hablemos de los atributos de Dios. Pero de manera general vamos a tratar aquí la aceidad de Dios. A eso se llama la autoexistencia. La aceidad significa que Dios existe por sí mismo. Dios no necesita energía externa, sustento, desarrollo, ni dependencia alguna. Y por eso en Juan 5:26 dice el mismo Jesús, nuestro Salvador, dice, el Padre tiene vida en sí mismo. A eso, vida en sí mismo, eternidad en sí mismo. Entonces, a eso llamamos nosotros, que tiene existencia por sí mismo, no necesita de algo o de alguien, porque posee existencia propia. A eso llamamos nosotros la aceidad, el ser, ¿no? Eh, autoexistente. Luego, la eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Y Salmos 92 dice, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, la eternidad de Dios. Entonces, la eternidad divina implica ausencia de comienzo. Dios no comenzó, ausencia de fin y permanencia eterna. Esas son las definiciones claras aquí. Y la inmutabilidad, ¿no? Entonces, la inmutabilidad tiene que ver que Dios no cambia, no cambia. Entonces, como ser necesario, Dios no cambia en, ¿no? Su esencia, su carácter, sus atributos, ni sus decretos. Entonces, su esencia como la propia naturaleza de Dios no cambia. Su carácter tampoco cambia. Sus atributos no cambian. Ni sus decretos, sus leyes, ¿no? No cambian. Sigue siendo lo mismo. Los tiempos pueden cambiar, pero la ley de Dios sigue siendo la misma. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías 3:16. Es un texto muy conocido. Hay muchos textos más sobre eso.
y la independencia absoluta. Dios no necesita de la creación para completar su existencia, felicidad o gloria. Entonces, ni siquiera depende, podríamos decir, nosotros le cantamos a Dios, le alabamos a Dios, tenemos himnos, alabanzas, cánticos, como llamemos, y decimos, no voy a alabar a Dios, ¿no? Para que Dios se sienta bien, ¿no? Para complacer a Dios. No, no necesita de eso. Le cantemos, no le cantemos, Dios sigue siendo independiente y absoluto. No cambia nada en sí, en Dios. ¿No? Dios sigue siendo lo mismo. Entonces, el hecho de que cuando adoramos, cantamos a Dios, somos nosotros los que nos edificamos. El hecho de reconocer, ¿no? Su poder, su gloria, su soberanía, su gobierno. La creación existe por la voluntad divina, no por necesidad en Dios. Eso es importante, ¿no? Conocer y entender en este campo, ¿no? De reflexión teológica. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas aquí? Dios es el fundamento de toda existencia. Dios es la base de toda existencia. Como ser necesario, entonces Dios no cambia en su esencia, carácter, como ya dijimos, entonces Dios no cambia, entonces, y esto nos hace fuerte a nosotros. La creación no es eterna. Dios no necesita de la creación para completar su existencia, felicidad, gloria, como ya anteriormente manifestamos eso, pero estas son implicaciones teológicas. Solo Dios merece adoración absoluta. Dios no necesita de la creación para completar su existencia. Entonces, hacemos este resumen. El ser de Dios, ser absoluto, es ser necesario. El ser absoluto, Dios es el ser en su plenitud infinita, perfecto, sin limitaciones ni dependencia. Entonces, en ese sentido, como ser absoluto, Dios no tiene partes, ¿no? No podemos dividirlo a Dios, ¿no? No depende de nada ni de nadie. Es plenitud de perfección, verdad, bondad y poder. Es la fuente, en este caso, la fuente de todo ser, sobre todo el ser humano, sobre el ser humano, los seres celestiales también, los ángeles. Y como ser necesario, Dios existe necesariamente, no puede o no existir, pues su existencia implica, ¿no? O mejor dicho, su esencia implica su existencia. O sea, su existencia no es contingente, ¿no? Si fuera contingente sería una criatura. No pudo haber sido. O sea, Dios no está en evolución. Hay una teología, ¿no? Que existe, sobre todo, ¿no? Esta teología que plantea, ¿no? El panteísmo o mejor dicho, el enoteísmo, donde Dios está en proceso de mejoramiento, de perfección y va evolucionando, ¿no? Ya es un ser potente, poderoso, pero aún sigue evolucionando, ¿no? Y detrás de ella hay otros dioses que siguen evolucionando. Eso no existe, ¿no? Porque hay un solo Dios que es eterno e infinito y no puede dejar de ser. Es la base, el fundamento necesario de todo lo que existe. Entonces, Dios no es uno entre muchos seres. Él es el ser mismo. Todos los demás existe por Él. Todo lo que existe es a través de Él, por Él. Entonces, pero eh, Dios es el ser que existe por sí mismo, ¿no? Y necesariamente. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto. Definición de los atributos de Dios. Entonces, aquí vamos a cerrar esta primera parte, concluyendo esta explicación. Los atributos de Dios, como al principio mencioné brevemente, los atributos de Dios constituyen uno de los temas centrales de la teología propia, porque describen las perfecciones del ser divino revelado en las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia, omnipresencia, hablamos de la inmortalidad, de la infinitud, entonces estamos hablando de los atributos de Dios, llamamos atributos, ¿no? Pero también hay otros términos utilizados que pueden ayudarnos. Y justamente vamos a tratar de brevemente aquí analizar. Entonces, a través de ellos
Dice, a través de las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, conocemos quién es Dios en su esencia, carácter y acción. Sin el estudio de los atributos de Dios, el conocimiento de Dios permanecería pues abstracto, incompleto, incomprensible. La doctrina de los atributos, en realidad, hermanos, busca responder preguntas básicas, fundamentales. Primero, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es pensar como una persona, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Dios? La siguiente pregunta que es, ¿qué distingue a Dios de la creación? ¿En qué sentido es diferente en la creación y Dios? Y luego, ¿qué perfecciones pertenecen exclusivamente a Él, que no comparte con sus criaturas? ¿Qué perfecciones? ¿No? Y de él viene la clasificación de los atributos de Dios que son propios de Él y los atributos que comparte con su creación, con sus criaturas. Entonces, por eso preguntamos qué perfecciones pertenecen exclusivamente a Él y cómo se relaciona Dios con el universo y con el ser humano. Y eso tiene que ver con los atributos que están relacionados con la creación o con las criaturas, pues, ¿no? Entonces, antes de definir los atributos de Dios, analicemos entonces las principales dificultades del término atributo, ¿no? Ahí puse en plural, ¿no? Atributo o atributos. ¿Ok? Entonces, vamos a marcar esto. El término atributos o atributo aplicado a Dios presenta ciertas dificultades teológicas. O sea, no es nada sencillo, pueden afirmar, ¿no? Ya, los atributos de Dios, ¿no? Y pues es un término porque es una discusión filosófica donde se encuentran algunas dificultades. Entonces decimos, el término atributo o atributos aplicado a Dios presenta ciertas dificultades teológicas y filosóficas porque pueden dar la impresión o la idea de que las perfecciones divinas son partes. Entonces es como hablar de las características, ¿no? O las propiedades, por ejemplo, de un producto. Las propiedades de la, digamos, de la flor, como consideramos, ¿no? Entonces tiene partes. O la propiedad de una semilla. Eh, pero en este caso, las expresiones son partes añadidas a Dios, cuando en la doctrina clásica de Dios se afirma que Él es absolutamente simple y perfecto en su ser. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Consideremos estas dificultades, ¿no? Para definir los atributos de Dios. Primero, la limitación del lenguaje humano. Aquí importante, ¿no? La limitación del lenguaje humano. El lenguaje humano fue desarrollado para describir realidades finitas y creadas. Sin embargo, Dios trasciende toda experiencia humana. Dios trasciende toda experiencia humana. Entonces, esas limitaciones, entonces, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Palabras como amor, sabiduría, justicia y poder aplicadas a Dios, no tienen exactamente el mismo significado cuando se aplica al ser humano. Cuando se habla, ¿no? De amor o de sabiduría o justicia de Dios, es diferente a lo cuando se aplica al ser humano. Pero otra limitación es, puede sugerir composición en Dios. En los seres humanos, los atributos son cualidades, ¿no? Que poseemos. Una persona tiene sabiduría, amor o justicia. Y puede inducir eso, ¿no? El hecho de que el ser humano, pues, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? El ser humano tiene sabiduría, tiene amor, tiene justicia, pero Dios no es algo que tiene partes, ¿no? O que alcanza a llegar a tener algo. Pues, y eso sería un problema cuando se habla de atributos. Ahora, puede fragmentar el ser de Dios. Hablar de muchos atributos, ¿no? Como veremos algunas listas de atributos, entonces, digamos, esas son parte de Dios, ¿no? Pero luego veremos, ¿no? Que forma parte de toda su existencia, de todo su ser. Pero igual vamos a analizarlo entonces, cada uno de sus atributos.
cada uno de sus atributos. Ya será en las siguientes sesiones, pero aquí mencionaremos algunas. Entonces, hablar de muchos atributos puede hacer pensar que una parte de Dios es amor y la otra parte es poder y otra parte justicia. Es decir, ¿no? Parte de Dios, una parte, por acá está el amor, por acá está la justicia, por acá están, entonces, partes, ¿no? Como cuando una semilla tiene sus partes o como un huevo tiene partes, ¿no? La cáscara, ¿no? Decimos, ¿no? La cáscara, la clara, la yema, entonces son partes, ¿no? Y está compuesto ahí, pues, ¿no? Esos son sus atributos de un huevo o propiedades de un huevo. Y en este caso, entonces, esta es la limitación que tenemos nosotros. Puede sugerir entonces composición en Dios, puede sugerir, ¿no? O puede fragmentar el ser de Dios, ¿no? El hecho de que usemos ese término, pero también el peligro de antropomorfismo, ¿no? Entonces, decimos, por ejemplo, eh, o existe en este caso la existencia de describir a Dios utilizando características humanas, de manera exagerada a veces, ¿no? O incorrecta. Dios puede llevar mejor dicho, esto puede llevarnos a reducir a Dios con, básicamente en categorías humanas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando la Biblia habla digamos, de los ojos de Dios, la mano de Dios, los brazos de Dios, entonces son como expresiones figuradas, ¿no? Para comunicar básicamente verdades espirituales comprensibles al ser humano. No que Dios sinceramente esté ahí, que tenga partes, ¿no? Entonces, o que Dios sea, pues, ¿no? Como un ser humano, pues, ¿no? Las ilustraciones a veces pueden confundirnos. Entonces, el peligro del antropomorfismo puede confundirnos mucho, ¿no? Entonces, ahora, también la reducción de perfecciones divinas a cualidades impersonales. En ocasiones, atributos puede sonar demasiado abstracto o filosófico, como si Dios fuera pues simplemente un conjunto de propiedades metafísicas. Y de ahí, ¿no? Es la dificultad de entender a Dios. Entonces, las perfecciones divinas están ligadas a un Dios personal que actúa, que ama, juzga, se revela. Otra dificultad es de clasificar los atributos de Dios. Los teólogos, pues, ¿no? Han intentado organizar los atributos de Dios en distintas categorías. Por ejemplo, ¿no? Atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables son aquellos atributos que comparte con sus criaturas y los incomunicables que solo poseen a Dios. Pero también otros lo han dividido así como atributos morales y atributos naturales. Atributos morales tiene que ver con aquello que Dios comparte con sus criaturas y los naturales que son propios de Dios. Entonces, de ahí viene, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cuáles pertenecen a cada estos dos grupos de clasificación? Algunos han clasificado los atributos de Dios como atributos absolutos de Dios y atributos relativos. Absolutos propiamente porque pertenecen a Dios mismo, no en sus criaturas. Relativos, ¿no? Acá relativo no nos hablamos de la relatividad o algo así, sino que lo relativo aquí tiene que ver con la relación. Atributos relativos, atributos que se relacionan con sus criaturas. Otros lo han clasificado como atributos entitativos y atributos operativos. Entonces, estos son términos que usamos distintamente, utilizamos, entonces vamos a luego bastante, o explicar, ¿no? Con cuál término nos quedamos, ¿no? Y si la utilizamos de una u otra manera, entonces no debemos confundirnos, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cuánta clasificación de atributos existen? Pues, ¿no? Podríamos confundirnos, ¿no? Básicamente esos son distintos términos para clasificar, ¿no? Los atributos de Dios o las cualidades o las perfecciones de Dios. Definición de los atributos. Los atributos de Dios definimos de esta manera. Los atributos de Dios son las perfecciones propias del ser divino. Es decir, las cualidades que describen quién es Dios en su esencia y cómo se manifiesta en su relación con el mundo. No son características añadidas, agregadas, ¿no? Sino propiedades inherentes a su naturaleza.
Dicho de otra forma, más precisa, los atributos de Dios son las propiedades esenciales, eternas, inmutables, inseparables y perfectas, que revelan su carácter, su esencia y su manera de actuar. Entonces, esto sería una definición de los atributos de Dios. Entonces, decimos que los atributos de Dios son propiedades o perfecciones esenciales, eternas, inmutables, inseparables y perfectas que se revelan a través o revelan su carácter, su esencia y su manera de actuar. Por lo tanto, Dios no llega a ser amor. Él es amor. Dios no llega a poseer santidad. Él es santo. Dios no solo actúa con justicia, Él es justicia perfecta. Dios no aprende sabiduría. Él es la sabiduría perfecta y pura. Todo lo que Dios es, lo es eternamente en perfección absoluta. Y ahí hacemos una definición entonces concisa. Los atributos de Dios son las perfecciones inherentes a su naturaleza divina que revelan quién es Él y cómo actúa, siendo eternas, inmutables y perfectas. Entonces, sería bueno entonces que esta definición pudiera usted, digamos, memorizarlas. Entonces, cuando hagamos la pregunta, ¿qué son los atributos de Dios? ¿Cómo usted define los atributos de Dios? Entonces, usted responde diciendo, los atributos de Dios son las perfecciones inherentes a su naturaleza, eh, propiamente a su naturaleza divina, que revelan quién es Él y cómo actúa, siendo eternas, inmutables y perfectas. Pues eso sería una definición que usted puede aprender de memoria. Muy bien. Entonces, ahora pasamos explicando esta definición en, en cada uno de los puntos que hemos considerado aquí. Entonces, ya anteriormente aquí hablamos, ¿no? Que son esenciales, son eternas, son inmutables, inseparables y perfectos. Y aquí de manera precisa le hemos reducido esta idea, pero o esta definición, mejor dicho, esta definición. Así que entonces pasamos a describir cada uno de los puntos. La naturaleza y los atributos de Dios son esenciales, son parte intrínseca del ser de Dios. No son añadidos ni opcionales, ¿no? Dios no tiene atributos como algo externo, sino Dios es lo que es su esencia. No puede dejar de ser santo, justo o amoroso. Si alguno faltara, dejaría de ser Dios. Así que los atributos definen la identidad misma de Dios, no solo su comportamiento. Por eso son esenciales. Pero también son eternos, ¿no? Son eternos porque pertenecen inseparablemente a su naturaleza divina, por tanto existen desde toda la eternidad. No tuvieron origen, no aumentan ni disminuyen y jamás dejará de existir. Dios no desarrolló sus atributos con el tiempo. Nunca hubo un momento en que Dios no fuera amor, justicia o poder. Él siempre ha sido amor, justicia o poder. Así que los atributos de Dios están fuera del tiempo, pertenecen entonces a su naturaleza eterna. Son inmutables, ¿no? Porque no cambian. Dios no evoluciona, Dios no mejora, no empeora, no se adapta, mejor dicho, no se adapta al tiempo. Permanece siempre el mismo. Su amor no disminuye, su justicia no se corrompe, su verdad no cambia con las culturas, con el cambio. La inmutabilidad garantiza entonces la confiabilidad absoluta de Dios. Entonces es un ser inmutable que no cambia. Entonces todo lo que Él dijo, que no cambia, no cambia. Las culturas pueden cambiar, las cosas pueden cambiar en el mundo, las cosas contingentes, ¿no? Como la creación pueden cambiar, pero Dios no puede cambiar, no evoluciona. A eso llamamos los ser inmutables, pues, ¿no? Son también inseparables. Los atributos de Dios son inseparables,
significa que no existe como parte independiente dentro de Dios. Eh, Esos atributos, ¿no? Como justicia, amor, no son partes de Dios, no son partes independientes, ¿no? Es decir, ¿cómo es que el amor y la justicia de Dios hay una lucha, ¿no? Como que Dios es amor, pero castiga, ¿no? Como alguien hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios amor si Él castiga, si Él hace esto? Pues no, no hay, este, digamos, una lucha de poderes en su ser, sino que forman una unidad perfecta e indivisible en su ser. En la teología clásica, esto se conoce como la simplicidad de Dios. Y eso también vamos a ver más adelante, un poquito más amplio. Entonces, Dios no tiene partes, no es divisible, y ahí tenemos que entender, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos la Trinidad? ¿No? Porque hay tres personas en la Trinidad. ¿Cómo le explicamos? ¿No? Como que estuviera dividida en tres partes, ¿no? Porque tiene que ver con eso, la esencia de Dios. Entonces, pero afirmamos con la simplicidad de Dios, Dios no tiene partes, no es divisible. Sus atributos no se pueden separar ni aislar, ¿no? Cada atributo es plenamente Dios en sí mismo. Entonces, eh, una sola esencia con múltiples perfecciones inseparables. Cinco son perfectos, no tienen defecto, error ni limitación. No existe conflicto entre los atributos de Dios. Su amor jamás contradice justicia, ni su misericordia elimina su santidad. El amor de Dios es perfecto, la sabiduría de Dios no es equívoca, su poder no tiene límites, todo lo que Dios es, lo es en grado máximo y infinito. Así que la perfección divina implica que no hay nada que añadir ni corregir a Dios. Y eso es parte esencial en este conocimiento. Función de los atributos, ¿no? Con eso ya cerramos. ¿Qué función tienen los atributos de Dios? ¿Cuál es su función? ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante los atributos de Dios? Primero, porque revela el carácter de Dios. La función principal de los atributos de Dios es revelar quién es Dios verdaderamente. Sin ellos, hermanos, el conocimiento de Dios sería vago, incompleto, distorsionado. Cada uno estaríamos imaginando, ¿no? Cómo es Dios, ¿no? Y cada quien respondería, pues, ¿no? A su manera, ¿no? Cómo es Dios. Porque los atributos están revelados en las Escrituras. Los atributos entonces protegen contra idolatría conceptual, falsas imágenes de Dios, proyecciones humanas sobre Dios. Eso evita, protege contra eso. El creyente no adora un Dios imaginado, sino al Dios revelado en las Escrituras. Entonces, mucha gente adora a un Dios imaginado, pues, ¿no? Porque no conoce la revelación y lo adora o trata de adorar a un Dios imaginado, pero no a un Dios revelado en las Escrituras. De los que adoramos a Dios, entonces, porque conocemos el carácter de Dios, por lo tanto, y por ello lo adoramos a Dios. El segundo función es fundamenta la adoración a Dios. La adoración correcta depende del conocimiento correcto de Dios. Nadie puede adorar verdaderamente a quien no conoce. Cada atributo inspira adoración. La santidad de Dios, por ejemplo, produce reverencia. La misericordia de Dios, ¿qué produce? ¿No? La gratitud, gracias Dios por tu misericordia. La omnipotencia de Dios produce asombro, ¿no? Dios es todopoderoso. La fidelidad de Dios produce confianza. Y así, ¿no? Podemos ir describiendo, pues, ¿no? Cada atributo de Dios que nos lleva hacia la adoración. Entonces, la verdadera adoración no se centra en emociones humanas. Nuestras emociones son propias reacciones de nosotros, pero la adoración verdadera no se centra en las emociones,
sino en la grandeza objetiva de Dios. Y ahí se centra. Entonces, la función, los atributos de Dios, entonces fundamenta verdaderamente entonces la adoración a Dios. Pero también fortalece la fe y la confianza en Dios. Los atributos divinos entonces sostienen la fe y dan seguridad espiritual al creyente. Por ejemplo, la omnipotencia de Dios produce seguridad. Dios tiene poder absoluto sobre toda circunstancia. Entonces de ahí tenemos la promesa de Jeremías 32:17. La fidelidad produce también esperanza. Dios cumple sus promesas perfectamente. Y la inmutabilidad de Dios produce estabilidad espiritual. Dios no cambia en carácter ni propósito. Entonces, si Dios no cambia, entonces me produce en mí esa estabilidad emocional, espiritual, profunda en Dios. Y eso es lo que es la función de los atributos de Dios. Pero también establece la base de la ética cristiana. Los atributos comunicables de Dios sirven como modelos éticos. Decimos en plural o como modelo ético para todo creyente. El creyente refleja ciertos atributos comunicables de Dios: amor, santidad, misericordia. Entonces, estos son modelos éticos que practicamos los seres humanos. Reflejado. Entonces, establece entonces los atributos de Dios, establecen entonces la base para la ética cristiana, para el comportamiento cristiano. Estos son nuestros principios, nuestros valores. Cuando hablamos de amor, de justicia, de santidad, misericordia, bondad, etc. Y la síntesis teológica. El estudio de los atributos de Dios no es meramente especulativo, es formativo, doxológico y práctico. ¿Por qué formativo? Porque estructura la mente en la verdad. Estructuramos nuestros pensamientos y organizamos, ¿no? Estos son los atributos de Dios que son incomunicables. Estos son los atributos de Dios que son comunicables. Cada uno tiene una función con relación a nosotros. Aunque la esencia de Dios no cambia, pero nos ayuda a estructurar pues, nuestra mente en la verdad, ¿no? Y lo organizamos, lo sistematizamos nuestra enseñanza. Doxológico, porque conduce a la adoración. La doxología es adoración. Práctico, porque transforma la vida conforme al carácter divino. Entonces, estos son los atributos. De manera general, entonces, hablamos, ¿no? Este cuadro, ¿no? Donde nos podemos observar aquí el criterio, la definición, relación con la creación, participación humana, naturaleza, función teológica, lenguaje teológico. Y ahí podemos observar entonces una comparación teológica de los atributos de Dios. Los atributos comunicables, ¿no? Pertenecen a Dios únicamente. Entonces, como definición, es perfecciones propias del ser divino que no tienen analogía plena en la criatura. No hay forma de hacer una analogía con nosotros, ¿no? Es como hacer, digamos, como cuando quieren hacer una analogía, pues, ¿no? Eh, la Trinidad, ¿no? Con la naturaleza del ser humano, cuando dicen, pues, ¿no? Dios es trino como el hombre es tricótomo, ¿no? Entonces, no hay una analogía en ese sentido, porque el ser humano no es tres personas. No puede haber una analogía, ¿no? Con la existencia del hombre si acepto la tricotomía, es decir, que el hombre está compuesto, dicen algunos, entonces, o el hombre tiene tres partes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Ya, ahí está la Trinidad, ¿no? No hay forma de hacer una analogía a eso. Muy bien, entonces no hay una analogía plena en la criatura. Y los atributos comunicables, perfecciones divinas que pueden reflejarse analógicamente en el ser humano, ¿no? Pues esa analogía tiene que ver, ¿no? En cuanto a las relaciones, ¿no? Amor, justicia, como ya hemos mencionado. Luego, relación con la criatura. Expresan trascendencia absoluta de Dios. O sea, los atributos incomunicables
expresan la trascendencia absoluta de Dios. Es decir, está por encima de la creación. Dios es un ser trascendente. Mientras la relación con la creación, los atributos comunicables expresan la inmanencia de Dios. Es decir, Dios está conectado con la creación. Dios no solamente es un ser trascendente, pero también es un ser inmanente, ¿no? Porque está preocupado, ¿no? Esto no tiene que ver con el panteísmo. La participación humana. No participan en ningún grado esencial cuando hablamos de los atributos incomunicables. Y cuando hablamos de atributos comunicables, participan analógicamente, limitada y derivadamente. ¿Ya? Cuando hablamos de bondad, amor, misericordia, cualquiera de los atributos, ¿no?, que compartimos con Dios. Naturaleza. Los atributos comunicables son ontológicos, metafísicos, ser de Dios en sí mismo. Mientras los atributos comunicables, ¿no?, cuando hablamos de naturaleza, son morales, espirituales, carácter de Dios manifestado en el ser humano. Luego, función teológica, preservan la distinción creador-criatura. Los atributos incomunicables, perdón, los atributos incomunicables, entonces, preservan la distinción entre creador y criatura. Son dos cosas separadas, ¿no? Y luego, los atributos comunicables permiten la relación y comunión con Dios. Y finalmente, el lenguaje teológico. Predicación no analógica plena, vía negativa o eminente. Predicación analógica, semejanza proporcional. Entonces, Dios es trascendente en su esencia y inmanente en su obra. Único en sí mismo y comunicativo en su amor. Muy bien. Y finalmente tenemos este cuadro que vamos a desarrollarlo más adelante. Los atributos incomunicables, ¿no? Ese es el término que vamos a utilizar. O si deseamos podemos utilizar entitativos, ontológicos, trascendentes, metafísicos y absolutos, cualquiera de los términos que tienen que ver con lo mismo. Aunque algunas clasificaciones varían un poquito, pero en esencia, pues, ¿no? Los atributos incomunicables son también entitativos, ontológicos, trascendentes, metafísicos y absolutos. Mientras cuando hablamos, ¿no?, de los atributos comunicables, entonces son operativos, porque hablan de la creación, pues, ¿no? También son morales, inmanentes, porque Dios se relaciona con la creación, naturales y relativos. Y los atributos que estudiaremos más adelante es la seidad de Dios, la simplicidad de Dios, la inmutabilidad, infinitud, eternidad espiritual y omnipresencia. Es decir, son 7 atributos que vamos a estudiar. Luego, los atributos comunicables lo clasificamos en 4 categorías. Atributos intelectuales de Dios, que tiene que ver la omnisciencia, sabiduría, veracidad. Los atributos morales, santidad, justicia, bondad y amor. Los atributos redentivos, ¿no? Redentivos decimos que tiene que ver con la salvación, con la redención, gracia, misericordia, paciencia. Y los atributos gubernamentales tienen que ver con la soberanía, el soberano poder de Dios, el soberano decreto de Dios. Entonces, soberanía de Dios, poder de Dios y fidelidad de Dios. Esos son los atributos que vamos a estudiar entonces. Y bueno, entonces cerramos, ¿no?, en esta parte con estos 3 puntos esenciales que hemos considerado entonces en este estudio, en este análisis, ¿no?, del ser de Dios y la existencia de Dios. ¿Ya? En la siguiente sesión hablaremos entonces sobre los argumentos racionales de la existencia de Dios. Bien, entonces agradecemos a Dios y terminamos con una oración. Bendito Dios, te damos gracias, gracias por darnos la bendición de poder tener este estudio, el ser de Dios, el ser, la existencia de Dios. Deseamos con tu ayuda y con tu sabiduría poder profundizar, entender lo que has revelado, lo que nos has revelado acerca de ti, Padre bueno, Santo Dios, acerca de tu Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, por tus bendiciones. Bendice a mis hermanos que están
estudiando este curso. Ayúdalos a comprender y entender este tema, Padre Santo. Gracias, Dios, por todo. En nombre de Jesús. Amén.